como pueblo santo de Dios, en este 26º domingo del tiempo ordinario, las lecturas que escucharemos nos recuerdan la misericordia del Señor, quien vino a hacerse uno en medio de nosotros, cumpliendo así la voluntad del Padre. Dispuestos a participar de esta transmisión eucarística, recibamos a nuestro sacerdote. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos. Buenos días, Buenos días, Padre. Padre. Conectémonos, queridos hermanos. Sí, es una de las palabras más comunes en estos días. Pero conectémonos no solo en esta transmisión, sino que principalmente conectémonos en fe, en amor y confianza en nuestro Dios, que todo lo puede, que nos reúne en esta mañana. Y a Él le vamos a presentar nuestras oraciones y necesidades. De manera particular, queremos darle gracias por el negocio concedido que se llama Tortería La Bendición. También por los inquilinos que le concedió a la familia Mateo Tuy Chiroy. También por el cumpleaños de José María Rashtun Tuy, por el negocio de Picalimón y La Paca de Ropa, por la familia González y Fuentes, por Víctor Efraín Chilel Cáceres, que está cumpliendo años de vida, por el niño Marcos Daniel Villacinda Pérez, que está cumpliendo 40 días de nacido. Vamos a agradecerle también por la salud concedida a María Muralles. Le pedimos de manera especial por la familia Montoya Ábalos y la familia Reynoso Montoya, y dentro de esta familia por la salud de Jorge Mario Reynoso. Le pedimos también por la salud de Fabiola Solares, por el doctor Francisco López Martínez, por su salud, por la salud del niño Ángel Gabriel Nájera Morataya, por Ana Beatriz López, por Julio, Fernando y Jennifer Montes de Oca. Y finalmente le vamos a pedir por el eterno descanso de las almas de Celia Elena Verdú Reynoso, que cumple 40 días de fallecida, por Wendy Arelis Leticia Rodríguez Cáceres, quien estuviera cumpliendo años, por José Carlos Rodríguez Cepeda, quien hubiera estado cumpliendo años, por Carlos Ramiro Maldonado, quien hubiera estado cumpliendo años el 15 de septiembre, por Teresa de Jesús Beltrán, que cumple un año de fallecida, por Santos Pérez, que cumple 40 días de fallecida, por la Berta López, por cumplir un año de fallecida, por Cosmen Aguilar Morales, quien estuviera cumpliendo años, por José Manuel Andrino Rodríguez, que también estuviera cumpliendo años, por Francisco Jiménez, por Romelia González, por Carlos Aníbal Cruz, por Héctor Ramos, quien está cumpliendo 9 días de fallecido,
por Nicolás Montoya, que cumple 11 años de fallecido, por Juan Carlos Aquino, que falleció el día de ayer, por Jorgito Yunes, que cumple 4 años de fallecido, por Estela Mach Uyu, quien estaría cumpliendo años, por Armodio Ábalos Pérez, por José Luis Montes de Oca, que falleció en estos días, y pedimos por todas las almas del purgatorio. En un momento de silencio, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria en el cielo al Señor. Gloria, gloria en el cielo al Señor. Paz en la tierra, paz a los hombres, hombres que ama el Señor. Gloria, cielo al Señor. Gloria, gloria en el cielo al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gloria, gloria en el cielo al Señor. Gloria, gloria en el cielo al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria, gloria en el cielo al Señor. Gloria, gloria en el cielo al Señor. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes,
nos hagas partícipe de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La primera lectura nos muestra la misericordia del Señor para que con su pueblo y para todo aquel que se arrepiente de corazón. La segunda lectura, San Pablo nos exhorta a vivir todos en un mismo espíritu, pues solo de esa manera reconoceremos que Jesucristo es el Señor. Con atención, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, Jesús enseña a sus discípulos sobre la obediencia y el cumplimiento, pues solo de esa manera podremos alcanzar la vida eterna.
Escuchemos el Santo Evangelio. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, la palabra de Dios. Dios, como todos los días, nos da el alimento para nuestro cuerpo y también para nuestra alma y nuestro espíritu. Hemos escuchado unas lecturas hoy que una vez más nos permiten de repente encontrar algún aspecto de nuestra vida en el que podemos mejorar, porque la palabra de Dios está exactamente para eso. Y Jesús pues le habla y se dirige a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Les llama la atención. Ellos son los representantes del judaísmo en toda su plenitud, como pueblo, pero también como autoridad y como religión. Es el judaísmo oficial. Ellos, por ser la autoridad, por tener más posibilidades que los demás, por conocer más la palabra de Dios, la Escritura, pues se consideraban a sí mismos miembros plenos del pueblo de Dios. Y eso era tener pasaporte de aquellos, ¿qué color son? Color rojo, creo que son los más importantes, ¿no? Algo así, ¿no? O si no, ciudadanía norteamericana, algo así, ¿no? Se creían de una categoría especial, diferentes y superiores a los demás. Pero ahora escuchan decir de Jesús algo que no les agradó. Jesús les dice que se cuiden porque resulta que ellos que conocen la voluntad de Dios no la están haciendo. O sea, son el caso del hijo, el primer hijo. En cambio, las prostitutas y los publicanos, o sea, es decir, todos aquellos que no son judíos, sí, a pesar que estaban en el pecado, lejos de Dios, pero han escuchado la voz de Dios y ahora están haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, les están llevando la delantera en eso de avanzar en el camino del reino de Dios.
entonces la parábola de estos dos hijos nos puede ayudar a entender dos actitudes de la persona en relación a la invitación que Dios nos hace a cada uno. Una de esas actitudes es que, pues, cuando se hace la voluntad de Dios, nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Ese es nuestro DPI, ese es nuestro pasaporte para ser parte de este reino de Dios, hacer la voluntad de Dios. En cambio, la otra, cuando hacemos nuestra propia voluntad o la voluntad de los demás o la voluntad del mundo, entonces quedamos excluidos. Ahora, en una cosa sí concuerda Jesús con las autoridades judías, es que no es con buenas palabras ni con buenas intenciones como se congratula a Dios. Al contrario, sino que como Dios mismo lo hace, se logra a través de hechos concretos, con buenas obras, haciendo su voluntad, conformando nuestra vida y nuestra forma de ser, de pensar, como Dios mismo lo propone. Y entonces aquí está la conexión con Dios, y aquí está la posibilidad de Dios, la posibilidad que Dios nos salve a nosotros, la posibilidad de la salvación en cada uno de nosotros, cuando logramos esa verdadera comunión, esa verdadera relación con Dios. Ahora, pero cuando Jesús concede y nos da a conocer que es haciendo la voluntad de Dios que agradamos a Dios, y que esa es la verdadera práctica de la religión, pues estar diciendo que hay algunos que están haciendo exactamente todo lo contrario. Mientras que se sienten conocedores de la palabra de Dios, hacen lo contrario, y hasta con cierta admiración Jesús descubre que los pecadores son los que sí están escuchando la voz de Dios. En algún momento determinado Jesús hasta lo convirtió en oración. Gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos y se las has ocultado a los sabios y grandes. Bueno, aquí entre nos no es que Dios se los haya ocultado, es que lo mucho que tenían en su mente, en su corazón y en sus bolsillos no les permitía escuchar la voz de Dios. Por ahí, ¿no? Bueno, Ezequiel nos transmite un mensaje también bastante parecido el día de hoy. Entonces, Ezequiel, seguimos con la misma temática de los domingos anteriores, y les está hablando pues al pueblo de Israel que está en el destierro. Ezequiel les propone un cambio en la religiosidad, que el pueblo mire de una forma distinta a Dios. El domingo pasado hablábamos del concepto de Dios, de esa necesidad de conocerlo bien, pero ahora resulta que el pueblo de Israel, que está sin rey, está sin religión, sin fuerzas productivas, sin autoridades, sin nada, pues tiene que ver las cosas de diferente manera porque su situación ha cambiado. Y entonces ha prevalecido entre el pueblo la comprensión de que ante todo Dios castiga a las generaciones por las actitudes de los anteriores. Había un refrán en tiempos de Ezequiel que decía así: los papás se comen las uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. Algo así, los papás quiebran los platos y los hijos lo pagan. Otros hablan del pato, ¿no? Pero los platos creo que sale mejor. Y entonces, como en otros momentos, una vez más, los profetas están llamando a la responsabilidad personal de conocer, de seguir y hacer la voluntad de Dios. Porque entonces resulta que si los papás fallaron, pues van a tener que dar cuenta de sus fallos.
Pero si los hijos fallan, los hijos van a tener que dar cuenta de sus fallos. Comenzando en el Evangelio hablábamos de 2 hijos, ¿no? Uno hizo la voluntad de Dios, otro no. Entonces, no fue culpa del papá, fue decisión personal de ellos. Y entonces, la idea es de que cada cual se haga responsable de su salvación. La salvación funciona así. Cada uno debe trabajarla desde el momento en que somos capaces de ejercer la libertad, de que somos ya seres pensantes, que a veces sucede a edad muy pequeña. Entonces también nos debemos hacer responsables de nuestra salvación. Claro que luego, cuando yo veo y descubro muy pronto que yo no me puedo salvar si no ayudo a salvar a los demás. Pero eso ya en un segundo momento. Y entonces tenemos que quitar esa idea, como la tenían israelitas, que yo no me voy a salvar porque mis anteriores, mis papás o antepasados fueron malos. Al contrario, yo me puedo salvar si trabajo mi salvación e incluso puedo ayudarlos a ellos para que ellos se salven. Todo está, una vez más, en el secreto de agradar a Dios, de hacer su voluntad. San Pablo, por su parte, hablándole a la comunidad creyente de Filipos, pues pone a Jesús como ejemplo de vida. Les pongo a Jesús como ejemplo, como Jesús vivió, así vivan entre ustedes, les dice San Pablo. Entonces, todos sabemos, y los filipenses lo descubrieron también en algún momento, que el orgullo, la soberbia y la búsqueda del propio interés sobre el interés de los demás dificultan las buenas relaciones entre las personas y terminan creando distanciamientos e incluso enemistades. Pero cuando uno deja de ser el centro del interés y es capaz de mirar el interés de los demás, entonces uno se está capacitando no solo para buenas relaciones interpersonales con los semejantes, con los hermanos y hermanas, sino también para una mejor relación con Dios. Por eso San Pablo insiste que no obren por envidia ni por ostentación, que no se dejen guiar, sino más bien se dejen guiar por la humildad, que no busquen su propio interés, sino el interés común, el interés de todos, porque solo así se consigue salir de sí mismos y poner el interés en lo más importante, que es la salvación, que es hacer la voluntad de Dios. Dicho de una forma distinta, las cosas van a ir mejor cuando todos somos capaces de poner nuestra mirada en Dios. Cuando miramos a los demás ya hay dificultades, y cuando nos miramos a nosotros mismos mucho más. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios y entonces las cosas incluso van a adquirir sentido. Entonces, esta es la palabra de Dios que hemos escuchado. Y la palabra de Dios en un momento determinado, histórico, fue dirigido a unas personas, al pueblo de Israel, a las autoridades de Israel. El caso de la segunda lectura, a la comunidad de los filipenses. Pero Dios sigue hablando hoy, y hoy nos habla a nosotros. Y aunque también a nosotros nos resulte incómoda la palabra de Dios, es palabra de Dios y por algo nos resulta incómoda. Entonces tenemos que reconocer que algunas veces nos merecemos que la palabra de Dios nos llame la atención, porque no siempre actuamos como verdaderos discípulos de Jesús, esos discípulos de Jesús que tenemos que hacer presente a Dios hoy en este mundo. Y la cuestión se pone un poco más difícil cuando, o más bien, la cuestión se vuelve más profunda y puede funcionar mejor cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestros fallos, que estamos haciendo lo que no supieron hacer los contemporáneos de Jesús, que ellos se consideraban buenos y privilegiados,
pero en verdad no lo eran. Nosotros, por el contrario, pues si miramos las cosas como son, tenemos que decir, no nos merecemos la amistad, el amor de Dios. Siendo sinceros, tenemos que decir esto, no lo merecemos. Lo único es que Dios nos quiere amar. Dios quiere ser nuestro amigo, y cuando nos ponemos en esta postura, es exactamente cuando somos merecedores de su amor, de su amistad. Porque entonces Dios ve la humildad, la sencillez entre nosotros. De esta manera, entonces, nuestra actitud debe ser como la actitud del publicano y no la del fariseo, aquella otra parábola que Jesús contó de estos dos hombres que subieron al templo a orar. Entonces, cuando viva esta vida de sencillez, de humildad, entonces voy a poder comprender perfectamente aquel dicho, aquellas palabras de Jesús: no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, nos ha venido a salvar a nosotros, ha venido a salvarme a mí, y entonces es cuando me siento amado por Él. Una vez más podemos decir entonces que la verdadera religión, es decir, la auténtica relación con Dios, pues consiste en la obediencia a sus mandamientos, de hacer caso e interiorizar la voluntad de Dios en nosotros, de manera que cada uno hagamos la voluntad de Dios y que sea la norma de nuestra vida y de nuestra conducta. Así estaremos dando un tributo verdadero a Dios, que es un Dios que nos ama y nos acepta como somos, incluso no nos pone condiciones para amarnos y ayudarnos. Realmente Él es un Dios que siempre busca nuestro bien y el de todos, y que fue capaz incluso de sacrificar a su Hijo Jesús para nuestra salvación, y que en cada momento está atento a nuestras necesidades. Entonces, para terminar, podríamos hacer como una especie de oración esto que hemos escuchado, y sería algo así: Señor, danos la humildad suficiente como para que desde nuestra situación de personas con limitaciones seamos capaces de trabajar para superarnos y ser mejores cada día. Que no nos conformemos solamente con conocerte. Queremos pedirte con sinceridad y humildad, Señor, y hacemos al mismo tiempo recordando a las personas que queremos, a las personas más cercanas a nosotros, aquellas incluso que por una u otra razón se han alejado de nosotros, incluso que se han alejado de Dios. Le pedimos a nuestro buen Dios por los enfermos, por quienes sufren, por los que están y se sienten solos, para que puedan encontrar el consuelo y la fortaleza, como también la ayuda en su necesidad. Que así sea. Les invito a ponerse de pie, incluyéndolos a ustedes que están en sus casas siguiendo esta transmisión, y vamos a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios, que por Cristo nos enseñó el camino que lleva a la vida, y digámosle: muéstranos tu misericordia. Muéstranos tu misericordia. Para que obrando con rectitud promovamos el bien y la justicia, oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Para que no falten en la Iglesia personas que instruyan en los caminos del Señor, oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Para que la unidad y el amor fundamenten la paz y la justicia en nuestra sociedad del tercer milenio, oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Para que la ternura y la misericordia del Señor se hagan presentes en los enfermos, en los que sufren, en los que están solos y en los que son explotados, oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Para que el Señor destierre de los corazones las envidias, egoísmos y rivalidades, oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Para que, teniendo los mismos sentimientos de Cristo, vivamos con humildad, oremos al Señor. Muéstranos tu misericordia. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Mándanos a trabajar a tu viña y no permitas que nada demore nuestra respuesta a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Acéptalo, Señor, recíbelo, Señor, es tu pueblo, Señor, recíbelo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles
y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana, Hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a las personas, que siempre estás con ellas en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Gonzalo,
y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, el hermano Pedro, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 A nuestro Padre Dios, cantémosle la oración que Jesús nos enseñó, y hoy de manera especial le pedimos eso de poder hacer siempre su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de esta pandemia que nos azota y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En Cristo Jesús, de ese signo de paz a los que están ahí cerquita, ¿verdad? Padre Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo,
Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. ten piedad de nosotros, ten piedad. ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. danos la paz, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. amén. Unirse para hacer juntos la oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Y no pudiendo ahora hacerlo de forma sacramental, ven espiritualmente a mi corazón. Y habiéndote recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti, para que pueda amar como tú me amas a mí. Eterno Padre, te ofrezco esta comunión por las intenciones del Papa Francisco, por nuestra Santa Madre, la Iglesia, por los enfermos, por las personas privadas de libertad y por las almas del Santo Purgatorio. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas
mientras yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte y poderte decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Bueno, dos avisos antes de felicitar a los cumpleañeros. El 3 de octubre vamos a comenzar un curso de liturgia de forma virtual para quienes quieran servir como lectores en la parroquia, y pues puede ser de 10, 12 años en adelante, no importa, aunque también necesitamos monaguillos, ¿no? Poco a poco vamos a ir integrando los servicios y ministerios en la celebración, pero queremos poner las bases a través de un curso de liturgia, curso al cual también están invitados los ministros de la comunión que ya están sirviendo, los lectores que ya están en servicio, los integrantes de los coros y también los responsables de los monaguillos, sino porque no también los ya más grandecitos, ¿no? Entonces, de tal manera que podamos poner criterios comunes en la parroquia, que aprendamos a hacer las cosas cada vez mejor y de una mejor manera, y creo que eso nos puede ayudar a crear mejor unidad en la celebración y en la vida cristiana. Entonces, a través de la página de la parroquia se les va a estar invitando, se les va la información y también el enlace para que los días sábados por la noche entonces puedan conectarse y así recibimos esta formación. El segundo aviso es que ya estamos próximos al mes del Rosario y el mes misionero. Octubre reúne estos dos temas. María, pues es la primera misionera después de Jesús, ¿no? Entonces ella nos lleva a Jesús, por eso es misionera, entonces le vamos a orar a ella para lograr también la misión en nuestra iglesia. Y lo vamos a hacer a través del Santo Rosario, que se va a estar transmitiendo todos los días a las 6 de la tarde. Y por supuesto, todos invitados a rezar el rosario en familia. Y pues yo les podría dar, no sé, 20, 30, 40, 50 intenciones o razones por las cuales orar, ¿no? De repente ustedes ya tienen varias, comenzando por los difuntos, víctimas del coronavirus, y los enfermos, ¿no? Hoy, de hecho, teníamos un listado un poco más grande de lo normal, especialmente de difuntos, entonces la oración es mucho más necesaria. Entonces, también a lo largo del mes vamos a tener otras actividades que en su momento les vamos a ir compartiendo, invitando, de tal manera que podamos celebrar como se debe y aprovechemos esta ocasión para mejorar como iglesia y como cristianos. Entonces queremos darle gracias por las bendiciones recibidas de unas familias que están agradecidas y reconocen que lo que han recibido viene de Dios. Luego también están de cumpleaños José María, también Víctor Efraín. Ellos están celebrando un año más de vida, la bendición para ustedes y que el Señor les siga bendiciendo. Doña María Muralles agradece por la salud que el Señor le ha concedido después de, si no estoy mal, como 3 años de enfermedad, de una operación. Ahora está mucho mejor. Muy bien por usted, doña María, y que siga así adelante. Y bueno, hay un nuevo integrante en la familia
Villacinda Pérez, es Marcos Daniel, con sus 40 días de nacido. Se lo entregamos al Señor, se lo presentamos a Él para que Él lo sostenga, lo cuide y lo acompañe. Pues hay varios también, varias familias afectadas en su salud, con varias necesidades, con varias situaciones, enfermedades también, y por quienes nos unimos en oración. De manera personal tengo en mi corazón a este niño, Ángel Gabriel, que a sus 4 añitos pues está en el intensivo, víctima de una quemada, creo que de 2º grado. Hay muchas personas orando por él, pero realmente necesita de nuestra ayuda. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre y le pedimos ayuda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo no sabía que tú me amabas. ¿Y por qué fui viviendo tanto tiempo lejos de ti? Solo ahora he comprendido porque la vida puede ser una aventura maravillosa. He comprendido lo que es amar. Tú antes que nadie encendiste la esperanza. Tú antes que nadie te entregaste al amor. Madre de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo no sabía que tú me amabas. ¿Y por qué fui viviendo tanto tiempo lejos de ti? Solo ahora he comprendido que la vida